Dios bendiga la vida de cada uno de aquellos que se están conectando, que se conectan. Aquí estamos en la cabina de radio Renacer. Ahí está mi página ya activa, la he iniciado, me va a transmitir de mi página personal. Por eso, por algunas llamadas entran y cortan la transmisión. Pero estamos ya listos, estamos ahí. Comparta esta transmisión ahí también con cada uno de aquellos sus amigos, para que usted pueda llegar también ahí a la intimidad de su hogar, para que podamos llegar también ahí a la audiencia de Radio Renacer. Estamos por acá en la radio y pues también estamos compartiendo la transmisión ahí por mi página personal. Bendecimos la vida de cada uno de aquellos que se conectan y que también están pendientes ahí en nuestra página, en nuestra página personal. No podemos salir por la de Misionero Renacer hoy y estamos haciéndolo por acá por la página personal y por la frecuencia 590. Así que bendecimos la vida de cada uno de aquellos que se conectan, de aquellos que están siempre activos, que siempre están escuchando y oyendo la programación de Radio Renacer. Comparta la transmisión en esta mañana para que podamos nosotros también ser parte de esa bendición con muchos de aquellos. Vamos a predicar un mensaje que está ahí y que se le dicta a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de la Odisea. El último mensaje a una de las iglesias de Asia Menor es traído y es también enviado por Dios a través del ángel para la iglesia. Y eso tiene que ver con nosotros en este tiempo, tiene que ver con la situación actual de la condición de la iglesia, y por eso también vamos a predicar estos 30 minutos acá para poder hablar de lo que dice la palabra del Señor. Repetía, siempre hablamos a las almas, siempre hablamos a aquellas personas inconversas, aquellos que no tienen a Cristo, pero hoy pues vamos a hablar también de esa iglesia que tiene que ver con la Odisea, y que hoy en nuestro tiempo también tiene una aplicación de la Biblia a nuestro tiempo, como ese séptimo mensaje a la Odisea, una iglesia de Asia Menor. Bendecimos la vida de cada uno de los que están ahí conectados. La jovencita Diana Lobo, a Nahum, Abimael Montes Carranza, bendiciones hermano, bendiciones a cada uno. Vamos a hablar de la iglesia de la Odisea, y esto es un llamado de arrepentimiento a la iglesia. Así lo hemos titulado para predicar en esta mañana, y para ello vamos a ir a la palabra del Señor ahí en Apocalipsis 3, del verso 14 en adelante. Vamos a hablar hoy de ese pasaje y de la condición nuestra o actual de la iglesia también de Jesucristo hoy. Vamos a tomar este pasaje de la Biblia en referencia a lo que hoy vamos a predicar, y lo tomamos como base para poder hablar de la palabra de Dios hoy en esta mañana y hablar a la iglesia también. Dice la Biblia en el capítulo 3, verso 14 en adelante. Lo leo hablando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Damos gracias al Señor, oramos en esta mañana. Dios, gracias te damos en esta mañana preciosa, en esta mañana en la cual tú nos permites el poder hablar una vez más de tu palabra. Señor, hoy estamos hablando a aquel auditorio, Señor, que está también perseverando, que está también en ese plan de salvación, a mi vida misma, Señor. Esta palabra nos ha hablado, esta palabra nos estará hablando, Señor, en esta mañana, por lo cual hablamos a todos aquellos que estarán escuchando también, que estarán mirando este mensaje. Señor, que tu Espíritu Santo nos incomode, que tu Espíritu Santo nos inquiete, Señor, para saber que tú estás pidiendo de nosotros, oh Dios mío, que podamos internarnos en tu palabra. Señor, una vez más, te damos gracias. Señor, pedimos perdón por todas aquellas cosas que no son agradables a ti, que no son agradables, oh Dios, a tu voluntad. Pero en esta hora, Padre, queremos predicar tu palabra, queriendo que tú seas el que va a tomar el control de nuestras vidas, de nuestra vida, Señor, de mis labios, de mi boca, para que tú puedas hablar a cada uno, Señor amado, de lo que están oyendo por esta frecuencia de radio 590, Radio Renacer, y aquellos que están siguiéndome en mi página personal de Facebook. Señor, gracias te damos en esta mañana por estar acá y permitirnos el hablar una vez más de lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Siempre hemos estado teniendo algunos problemas ahí con el audio de Radio Renacer. Estamos acá en la radio, estamos acá en la cabina y listo, siempre hay algunos inconvenientes, pero estamos acá tratando de salir al aire, de salir en directo por la frecuencia 590, ahí 590 de Radio Renacer, y también por mi página personal de Facebook. Bendecimos a cada uno de aquellos que se conectan, que están conectados ahí en la página también de Facebook personal Malcolm Hernández. Hoy vamos a hablar de lo que la Biblia habla, y es necesario hablar de esto, es necesario poder decir algunas cosas de la condición o de la parte geográfica de lo que era la Odisea en aquel tiempo, cuando Juan trae aquel mensaje de parte de Dios, que el ángel había traído aquel mensaje a la iglesia de la Odisea. Es un simbolismo del tiempo actual, es un simbolismo o es un acontecimiento que tiene que ver con el cumplimiento en ese momento de lo que Dios trae, aquella palabra que trae a la Odisea, pero que también hoy marca también en nuestro tiempo una situación o una actitud completamente vivencial de nosotros, en lo cual tenemos nosotros que saber que hoy también estamos viviendo como en tiempos de la Odisea. Bendigo la vida de cada uno de aquellos que se conectan hasta San Pedro Sula, hermana Yavita Martínez, hija del pastor Enrique, también a la hermana Yolanda, Jason Maradiaga, a todos aquellos que están conectados en la página, a todos, sin excepción alguna, a todos. Seguimos por acá porque el tiempo se nos hace corto, y hablar de la palabra es hermoso, es maravilloso. Cuando nosotros hablamos de este mensaje enviado a la Odisea, tenemos nosotros que entender que hay una condición actual, que hay una condición en la cual tiene que ver aún con la parte geográfica de la Odisea en ese momento, porque es un lugar en la cual hay un comercio grande, hay una condición bancaria, hay una situación que hay mucho auge económico, donde hay aquella producción de lana negra, donde hay un lugar donde es el mayor elaborador de colirio en ese momento también, en el cual tenía una preponderancia en la parte comercial, pero tenía un problema en la cual sus aguas escaseaban, sus aguas dejaban de correr por aquellos acueductos
cultos, pero había algo que en Indianápolis tenía también, y eran las aguas termales. ¿Por qué digo esto? Porque a la gente no le gusta que pueda uno hablar de esta cosa, pero yo no puedo venir a predicar sin conocer aún la geografía, dónde estaba ubicada Asia Menor, dónde estaba ubicada la Odisea. ¿Por qué? Porque eso tiene un significado bíblico también, eso tiene una aplicación bíblica. Indianápolis tenía que ver con en las aguas termales en aquel momento. Por el otro lado, ahí estaba Indianápolis en la parte noreste o noroeste de la Odisea, y tenía que ir a aguas termales. Aún algunos decían la gente que tenía curación o tenía parte curativa, pero también estaban las aguas frías de Colosa, que estaban al noreste de la Odisea. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver, y les habla y le dice que por cuanto eres tibio, por cuanto le da una característica a aquella gente que vivía en ese tiempo actual. Pero hoy también tenemos una aplicación a nosotros. ¿Por qué le digo eran tibios o eran tibios? Por cuanto son tibios, le está diciendo, está hablando de que esa agua no es apta, de que esa agua no produce más que asco delante del Señor. Esa agua produce repulsión o aquellas cosas que necesita botar o necesita vomitar. Por eso hablo de esto. Y esta condición de la iglesia de la Odisea era que ellos creían que eran ricos, ellos creían que su condición por tener dinero, por tener toda aquella situación comercial, no necesitaban de Dios, y ellos habían sacado a Dios de sus vidas, aún de la misma iglesia. Bendecimos la vida de todos aquellos que están conectados. Yo quiero en esta mañana hablar de eso, precisamente hablar de eso. ¿Por qué razón? Porque la iglesia hoy está semejando la misma condición de la Odisea. Hoy estamos escuchando tantos predicadores, estamos escuchando tanta gente hablar de aquellas cosas. Cuando digo esas cosas es de prosperidad, estamos escuchando hablar de riquezas, estamos hablando de aquellas situaciones en las cuales creemos que por tener dinero no necesitamos a Dios. ¿Cuánta gente ha sacado a Dios de los altares? ¿Cuántas personas han sacado a Dios de aquella situación en la cual Dios es el primero? Y por eso está hablando de esa manera. Juan trae aquel mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué razón? Porque necesitaba conocer la condición también. Hoy nosotros debemos pararnos y no adentrarnos en aquel mensaje hace 2000 años. No, hoy la iglesia está en la misma condición de apostasía. Hoy la misma iglesia está en la misma condición de la apostasía que se ha entonizado dentro de la misma iglesia. Una iglesia apóstata, una iglesia que está hablando de aquellas situaciones y que no de prosperidad. Una iglesia que se ha apartado de la voluntad de Dios. Usted puede preguntarse ¿por qué? Por eso. Porque la gente se ha acomodado porque considera que tiene el mejor templo. Porque se ha acomodado porque tiene dinero en sus bolsillos. Porque se ha acomodado porque cree que la bendición de Dios depende o está siempre supeditada a lo que nosotros pensamos que es aquella cantidad de dinero o nuestra condición de riqueza. Pues no, Juan está hablando a la iglesia de Asia Menor también, porque le dice: ustedes son pobres, ustedes son miserables, ustedes están desnudos, y no solo eso, ustedes son ciegos porque creen que tienen dinero, porque creen que tienen todas aquellas cosas, pero son pobres, miserables, no ven porque necesitan cambiar su condición. Y dice acá, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo. Jesucristo está exhortando a aquella iglesia de Asia Menor. Jesucristo hoy mismo también está exhortando a la iglesia de este tiempo, porque tiene un doble cumplimiento: el cumplimiento en Asia Menor, pero también el cumplimiento en este tiempo. 7 tiempos, 7 mensajes. Hoy también nosotros estamos en ese tiempo séptimo. Y acá dice: yo conozco tus obras. Oiga, qué tremendo es esto. Oiga, qué tremendo es esta palabra que trae: yo conozco tus obras.
acá que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o eres caliente. Por eso traje a memoria o a conoción la condición de Hierápolis, la condición de Colosas. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían aguas frías y ellos tenían aguas calientes, pero que se convertían en aguas tibias. Y eso significa, usted quiere vomitar, tome agua tibia. Eso producía, eso provocaba. La condición de esa iglesia no tenía nada que ver con lo que Dios quería que pasara. Hoy como es con tu condición también. Y lo dice acá, sigue diciendo: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Usted se puede preguntar y aplica esta palabra también. ¿Quién puede vomitar algo? Solo aquel donde hemos tenido adentro. Cuando Dios está hablando a través de Jesús, cuando trae ese mensaje, dice: por cuanto tú no estás dando los frutos necesarios, yo te vomitaré de mi boca. Está hablando: yo escupiré, yo te sacaré. Eso significa que es alguien que ha estado dentro, es alguien que ha pertenecido, alguien que ha estado dentro, pero que no tiene parte por cuanto sus obras son malas. Hay gente que cree que está dentro. Hay gente que cree que está dentro del plan de salvación de Dios. Hay gente que cree que porque tiene riqueza está más bendecido. Pues no, aquella condición de que la iglesia es la misma condición de una iglesia apóstata, de una iglesia que ha sacado a Jesús, de una iglesia que ha metido al mundo, de una iglesia que ha cambiado la primogenitura de Dios por aquellas cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Una iglesia que ha cambiado su riqueza material por aquella riqueza espiritual. Una iglesia que ha cambiado el poder de Dios por el poder del hombre. Una iglesia que ha cambiado aquellos deseos de Dios por meter preceptos humanos. A eso se refería el ángel. A eso se refiere hoy también, de que Dios quiere que permitamos que Él esté en nuestra vida, se esté en todo lugar. Por cuanto eres tibio, yo te vomitaré. Tú has estado dentro, pero yo te expulso, yo te vomito. Hoy también podemos estar equivocados y muy equivocados, creyendo que nosotros estamos en el plan de Dios, creyendo que nosotros tenemos algo que ver con Dios, pero quizá hemos apartado de la voluntad de Dios de nuestra vida. Quizá hemos abandonado los preceptos bíblicos. Quizá hemos sacado el poder de Dios a través de su Espíritu Santo y Dios no habita. En mucha gente Dios no está porque hemos cambiado, porque creemos en la prosperidad, porque creemos en el mejor templo, porque creemos que porque yo predico bonito, porque creemos que nosotros tenemos una condición económica mejor que otro, está la bendición de Dios. Pues no. Y esto debe sacudir a la iglesia. Esto debe sacudir a la iglesia, porque hay un montón de gente cómoda, porque hay un montón de gente creyéndose mejor que otros. Pero Juan trae un mensaje preciso y está diciendo: por cuanto tú eres tibio, por cuanto tú no eres ni frío ni caliente, yo te vomito de mi boca. Y sigue diciendo acá: porque tú dices, yo soy rico. Había lana negra, producción de lana negra en esa ciudad. Era tremenda, tenían un poder económico extraordinario. Pero ellos habían abandonado. ¿Por qué? Porque la riqueza es símbolo que muchas veces vamos a sacar a Dios. ¿Por qué razón? Porque la gente está equivocada y cree que el dinero es su Dios. Dios no tiene ninguna alianza con aquellas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos poner a Dios sobre todas las cosas. Hay mucha gente que porque tiene el mejor carro, hay mucha gente que porque tiene el ministerio más grande, hay mucha gente que porque tiene la mejor congregación, el mejor templo, estoy hablando de más grande, y quizá Dios se salió. Pero qué tremendo es esto. Y dice acá: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La riqueza, señal de que muchas veces el corazón nuestro se puede apartar de Dios. Aquella iglesia
se había convertido en una iglesia apóstata, en una iglesia que su fe había cambiado y había variado porque iban tras la riqueza. Dice, tú dices que eres rico, tú dices que eres rico, y Jesús lo confronta con aquel mensaje preciso que trae a través del Espíritu y le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, qué tremendo es esto. Cuando viene el mensaje, le comienza a sacar a la luz su condición espiritual, su condición que no era totalmente lo que ellos pensaban, era distinto a lo que ellos pensaban. Y por eso le dice claramente, eres y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ustedes venden lana negra, pero no tienen ropas finas, no tienen ropas adecuadas como pueblo mío. Ustedes tienen colirio, producen el colirio, son grandes productores de colirio, pero ustedes son ciegos porque no ven lo que tienen que hacer. Ustedes dicen que son ricos, pero no tienen la riqueza que solo yo puedo dar. Eso es lo que Dios está hablando y está sacudiendo la iglesia. Hoy también es un tiempo de purificación, es un tiempo en el cual la iglesia está siendo sacudida. ¿Para qué? Para saber, porque hay mucha gente que ha sacado a Dios, hay mucha gente que no tiene nada, hay mucha gente que el Espíritu de Dios lo abandonó, hay mucha gente que puede tener riqueza, puede tener el templo más grande, puede estar lleno de gente, multitudes, pero Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios no está ahí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Oiga, el oro significa que necesita pasar por el fuego. El oro significa que tiene que pasar un proceso para poder estar óptimo o estar en óptimas condiciones para poder ser utilizado. Oro necesita también ser pulido y pasado por el fuego. Eso le quiso decir el ángel a aquella iglesia, aquel pueblo que había abandonado los principios de Dios. Le dice, es necesario que ustedes sean pulidos. Es necesario que ustedes pasen por el fuego. Es necesario que pasen el proceso de prueba. Es necesario que compren de mí oro refinado en fuego. El fuego purifica, el fuego limpia, el fuego saca toda basura, el fuego abandona todo aquello que no tiene nada que ver, porque va a quedar el oro puro. ¿Cuánta gente se cree muy limpio, pero su corazón está amando al mundo? ¿Cuánta gente está amando más las cosas materiales que a Dios? ¿Cuánta gente está metida en las modas, está metido en aquellas cosas del mundo, está metido en el paganismo, en sincretismo? ¿Cuánta gente está abandonando los preceptos de Dios por seguir preceptos de hombre? ¿Cuánta gente está olvidando el poder del Espíritu Santo por perseguir influencias humanas o por perseguir cosas que nada tienen que ver con Dios? Pero Dios está queriendo que nosotros podamos llenarnos de Él. Dice que de mí compres oro refinado en fuego. Oro significa aquello precioso delante de Dios. Y dice, para que seas rico y vestidura blanca para vestirte y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Esos estaban desnudos. ¿Cuántos podemos estar desnudos hoy? Porque no tenemos vestiduras adecuadas, porque no tenemos los vestidos limpios, adecuados, con ropa fina, con ropa como solo merece estar la iglesia de Jesucristo. Hoy necesitamos vestirnos con la vestidura que Cristo está pidiendo que caminemos. Y no estoy hablando tan solamente de ropas literales, no, estoy hablando de aquellas vestimentas espirituales. Ustedes dicen que tienen la gran producción de lana negra y producen lana y exportan, pero ustedes no tienen ropa. ¿Cuánta gente Dios ya no está con ellos? ¿Cuántos dirigentes no ve? Y esto quizás te duela, quizás no te agrade lo que yo digo,
Pero dice acá también, y unge tus ojos con colirio para que veas. Tanta gente necesita, no solo en los ojos, en los oídos también necesita echarse aquel ungüento para que le cambie su identidad, para que le cambie su situación de vida. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario. Estemos listos. Pero dice acá el verso 19, ya vamos a terminar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios está trayendo este mensaje en este tiempo también. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificarnos, para que nosotros podamos entender que Dios al hijo que ama lo corrige, lo disciplina hoy. Si Dios te está hablando es porque quiere que cambies. Si Dios te está arrepintiendo es porque Dios quiere que cambiemos. Si Dios te está hablando es porque Él quiere que nos volvamos a Él. El mensaje era arrepentimiento. Dios llama al arrepentimiento a la iglesia hoy, porque la iglesia también está permeada, está penetrada por un montón de cosas que nada tienen que ver con Dios. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ese celo, David dijo, hay un celo que me consume por la casa de Dios. Hay un celo, dijo Jesús, que me consume por la casa de Dios, por la casa del Padre. Elías dice que sintió celo por la casa de Dios. Hoy parecen cosas ahí, parecen cabaret, parecen un montón de cosas en los altares. Hoy la gente metió al diablo, hoy la gente metió a Satanás, hoy la gente metió al mundo dentro de las mismas congregaciones, haciendo altares, haciendo árboles, haciendo un montón de cosas que no tienen que ver con Dios. Dios dice, yo te reprendo, sé celoso. Sé celoso. Hoy tienes que saber eso. Y quizás no te agrade, quizás sea otro típico predicador porque no me parezco mucho. Quizás sea cristocéntrico precisamente. ¿Por qué? Porque yo no seré radical ni legalista, pero tampoco seré liberal. Porque Jesús es mi guía. Porque Jesús es el que trae una palabra a mi vida. Por lo cual yo tengo que predicar conforme a lo que dice la Biblia. Y dice, sé celoso. Sé celoso. Sé celoso, está diciendo acá. Y arrepiéntete. Ya no sigamos en esas cosas. Ya no sigamos profanando la casa de Dios. Ya no sigamos profanando los altares. Ya no sigamos profanando aquello que solo Dios ve desde los cielos. Y dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús estaba hablando claramente. Ustedes me sacaron, yo no habito en sus templos, yo no estoy ahí en ese grupo, yo no estoy ahí en medio de ustedes. Ustedes me sacaron, pero todavía hay tiempo de que se arrepientan. Abren la puerta, entonces yo voy a entrar, porque no estoy con ustedes. Ese pasaje es para los de afuera. No, ese pasaje es para la iglesia. Ese pasaje es para aquellos que no estamos bien delante de Dios. Hoy necesitamos dejar que Jesús sea el primero, sea el último, sea el alfa, sea la omega. Cáscara, paja, cizaña. Eso hay en muchos. Y yo no tengo problema. Muchos se van a levantar contra mí. Y yo solo lo digo como buena la palabra. Hay mucha gente que solo es la apariencia. Hay mucha gente que solo es la cáscara, pero de Cristo no tiene nada. Habla mucho de Jesús, pero no conoce a Jesús. Habla mucho de los milagros de Jesús, pero jamás experimentó la gloria de Dios. Por eso dice, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Ábrela. Por eso había hablado antes. Arrepéntete, sé celoso. Yo te estoy corrigiendo porque quiero que cambies. Y la gente se llena la boca hoy diciendo que yo soy mejor que aquel, es que yo soy esto. Y no tienes nada, pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Le dijo, así le dijo, podrás tener mucha riqueza, pero Dios no habita. Podrás tener tantas cosas, pero no tienes el Espíritu de Dios. El que tiene el poder de Dios a través del Espíritu lo tiene todo. Eso es lo mejor. Eso es lo que tiene que tener hoy la iglesia. Llenarse de la unción, del poder de Jesucristo. El dinero no demarca ni denota la riqueza de Dios. Cierro acá. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los 30 minutos se me hacen cortos. Cortito. Por lo menos era para hablar de 1 hora y media de esto. Pero hoy te dejo eso. Si tú quieres oír, oye. Si tú sabes que han sacado a Jesucristo de un lugar, de ahí, de donde dice que se adora a Jesús, oye, ten mucho cuidado, sé celoso. Y estoy hablando de esto, ¿por qué razón? Porque muchos pueden estar predicando a Jesucristo, pero lo sacaron, Jesús no habita ahí. Oye esto, por cuando eres tibio, y vuelvo al principio, te digo, yo te voy a vomitar. Cuando Dios dice yo te voy a vomitar, es porque estaba dentro, pero lo iba a expulsar, ya no tenía parte. Pero dice acá, al que venciere, le daré lugar para que se siente conmigo en mi trono. Y esta mañana yo te invito, si tú eres iglesia de Dios, si tú eres la iglesia de Jesucristo, Dios hace un llamado a que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él, que le abramos la puerta. Ya no metamos basura, ya no metamos al mundo, ya no metamos ni hagamos sincretismo, paganismo con religión, con la parte espiritual de Dios. No, saquemos eso. Comencemos a darle la gloria solo al que vive por los siglos de los siglos, porque Él viene. Y el juicio comienza por la casa. El juicio ahora mismo lo está pasando. ¿Por qué? Porque la palabra habla del trigo y de la cizaña, habla de la palabra de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Hoy tú tienes que saber dónde quieres estar. Y se arrepiente, vamos a orar en estas mañanas. Vamos a orar. Vamos a orar. Y si tú creías que tu vida estaba bien, quizás necesitas meditar, pensar. Yo mismo lo hago y reconozco cuando me equivoco, reconozco cuando hago algo que no está bien. Oramos en esta hora. Yo gracias te doy en esta mañana por darme la oportunidad, el privilegio de estar en esta cabina de radio para predicar tu palabra. Señor, yo sé que tú estás hablando a tu pueblo, y así como esa iglesia de Odisea, tú estás hablando a una iglesia que se considera rica, próspera, pero apóstata. Hoy tú vendrás, o Jesús vendrá, por una iglesia lavada, santificada y refinada en fuego, Señor. Purificada y santificada. Señor, hoy también oro por aquel pueblo tuyo, por aquel pueblo que se levanta en oración, aquel pueblo que se levanta en ayuno, aquel pueblo que está esperándote, aquel pueblo que está listo, aquel pueblo que ha puesto sus ojos en Jesús, aquel pueblo que ha determinado seguir la pisada de Jesús, sea cual sea la adversidad. Hoy, Señor, oro para que nos mantengas atentos y vigilantes. Y si alguien quiere meter otra cosa que no seas tú, Señor, hoy también somos celosos. El mundo pertenece al mundo y la iglesia de Jesucristo le pertenece a Jesucristo. Padre, si somos tuyos, obras tuyas haremos. Si no somos tuyos, tampoco haremos lo que tú demandas. Padre, perdónanos, perdona mi vida, perdona aquellas congregaciones que yo lidero, Señor. Perdona a todos aquellos que quizá hemos hecho cosas, Señor, o no quizá, seguros estamos. Y muchas veces nos equivocamos. No queremos que tú digas, lo vomitaré de mi boca. Padre, gracias. En esta hora te doy en el nombre poderoso de Jesús. Tú estás llamando al arrepentimiento a tu pueblo. Que nos volvamos a ti, que abramos la puerta para que Cristo pueda entrar, cene con nosotros y nosotros con Él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendigo la vida de cada uno de aquellos que están aquí. Por mi página, por la radio, ahí por esa frecuencia 590. Comparte esa transmisión y usted también será parte de esa bendición en la cual Dios nos permite hablar de la palabra de Dios. No somos los mejores de ninguna manera, pero procuramos servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No somos grandes, no, al contrario, somos los más pequeños. Consideramos que somos pequeños delante del Señor y que dependemos, nuestra dependencia es de Cristo Jesús. Nuestra dependencia solo está basada en aquella gracia y misericordia de Dios, lo cual no es lo que nosotros querramos, sino lo que Dios determina para cada uno. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, Dios sane tus heridas, sane tu corazón y recuerda, Dios está pidiendo arrepentimiento a su iglesia
para que nos volvamos a Él y saquemos todas aquellas cosas que nada tienen que ver con Él. Dios te bendiga. Y recuerda que Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta el lunes será, si Dios así nos lo permite. Dios te bendiga.